Buenos días, amados hermanos, amigos que nos acompañan. Vamos a escuchar un preludio de Bach ejecutado por nuestra hermana Sara Gómez. Voy a dar lectura al Salmo número 66. Canten a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra. Canten himnos a su glorioso nombre. Cántenle gloriosas alabanzas. Díganle a Dios, tus obras son maravillosas. Por tu gran poder, tus enemigos caen aterrados ante ti. Todo el mundo te adora y canta himnos a tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, las maravillas que ha hecho por los hombres. Convirtió el mar en tierra seca, y nuestros antepasados cruzaron el río a pie. Alegrémonos en Dios. Con su poder gobierna para siempre. Vigila su mirada a las naciones, para que los rebeldes no se levanten contra él. Naciones bendigan a nuestro Dios. Hagan resonar himnos de alabanza, porque nos ha mantenido con vida y no nos ha dejado caer. Dios nuestro, tú nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata, nos has hecho caer en la red, nos cargaste con un gran peso, dejaste que un cualquiera nos pisoteara. Hemos pasado a través de agua y fuego, pero al fin nos has dado respiro. Entraré en tu templo y te ofreceré holocaustos. Así cumpliré mis promesas, las promesas que te hice cuando me hallaba en peligro. Te presentaré holocaustos de animales engordados, te ofreceré toros y machos cabríos y sacrificios de carneros. Vengan todos ustedes los que tienen temor de Dios. Escuchen que voy a contarles lo que ha hecho por mí. Con mis labios y mi lengua lo llamé y lo alabé. Si yo tuviera malos pensamientos, el Señor no me habría escuchado, pero Él me escuchó y atendió mis oraciones. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración ni me negó su amor. Les pido que me acompañen a hacer una oración para iniciar esta reunión. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos en este día, en esta mañana, poder congregarnos en tu santo nombre. Gracias por esta comunión que nos permites tener, a comunidad apostólica, Señor, y todos los que quieran escuchar, Padre, de tu palabra. Te alabamos y bendecimos y nos congregamos en tu santo nombre. Queremos honrarte, bendecirte y estamos atentos y apercibidos para escuchar lo que tienes este día para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu fidelidad,
porque son nuevas cada mañana tus misericordias, Señor. Te damos la honra, la gloria. Dispón, Padre Santo, cada día nuestras vidas para que podamos honrarte y bendecirte. Te alabamos y estamos atentos a tu voz. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que están a la distancia. Sé tú con ellos, hablando a sus vidas, transformando cada día su ser. Ponemos la vida que nos has dado en tus manos, rogándote, Señor, que tú sigas haciendo tu obra perfecta y cumplas el propósito por el cual, Señor, tú nos has llamado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ahora quisiera que pasáramos al primer himno que vamos a escuchar a continuación. Bueno, es un canto que tiene por título Noble Sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré.
quiero que reflexionemos en esta letra. Es hermoso saber que tenemos al Señor Jesucristo, que Él es quien nos sostiene en todo momento, en las pruebas y aún en las alegrías. Sabemos que el Señor está ahí, presente, que Él nos sostiene, nos consuela, nos anima, nos levanta. Demos gracias a nuestro Señor Jesús, porque podemos contar con Él en todo tiempo. Aún estando débiles, Él nos esfuerza, nos fortalece. Y ahora quisiera que pasáramos a entonar con todo nuestro ser el Salmo número 42, que tiene por título Así como el siervo brama. Como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca y escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, Dios. Solo tú eres mi roca y escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, Dios. Como el siervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Como el siervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, Dios. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, Dios. Bueno, pues gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da de poder estar congregados, hermanos, y
alabamos su nombre con todo nuestro corazón. Estemos meditando en la letra y que sea un gozo, un deleite poderle alabar y bendecir en todo momento, porque Él lo merece, Él es digno de toda honra, de toda gloria y alabanza. Quiero recordarles e invitarles cordialmente a unirse los que aún no se hayan añadido a alguna célula, que lo hagan. Si usted fuera tan amable de escribir al correo electrónico de comuniapostólica@yahoo.com.mx, usted puede entrar a ese correo y ver en nuestro boletín, ahí están los encargados de cada célula y vienen ahí el horario, también tienen sus teléfonos de los hermanos quienes están encargados de cada célula y pueda usted añadirse. Es una manera de tener comunión más cercana con nuestros hermanos que hemos extrañado esa cercanía que teníamos antes y que permita Dios que pronto podamos estar reunidos presencialmente. También en el boletín usted va a encontrar una reflexión, un breve estudio sobre la teología y la medicina, muy interesante. Le recomiendo que vaya al correo y vea usted el boletín, lo revise. Y bueno, también quiero recordarle de las reuniones que tenemos. Los sábados tenemos también reunión de los niños, es la clase bíblica y es a partir de las 5 de la tarde. Está a cargo nuestra hermana Claudia Rosales Neri. Entonces, pues le recuerdo, también los sábados es a las 6 de la tarde la reunión de los jóvenes, están cordialmente invitados. Y los domingos, cada 15 días nos reunimos las mujeres a las 9:30 de la mañana. Le esperamos. Bueno, pues también tenemos los viernes el curso de padres. Les animamos, en verdad, son temas muy importantes que necesitamos estar considerando. Les invitamos todos los viernes a las 7 de la noche que usted nos acompañe. Y bueno, pues tengo algunos cumpleaños, días, hermanos que cumplen años. Por ejemplo, tengo el 21 que cumple años nuestro hermano Graham Daza. Nuestro hermano nos ve desde Inglaterra. El 22, nuestro hermano Francisco Fernández. El 22 también. Es el 24, nuestra hermana Maru Ibarra. Pues les felicitamos y agradecemos al Señor por sus vidas y rogamos que su corazón cada día busque más al Señor, que puedan percibir su amor cada día y consideren todo este tiempo precioso que Él les ha permitido vivir y que el Señor les lleve a más. Un abrazo fraterno y Dios siga bendiciéndoles, hermanos. Tenemos algunas peticiones y también agradecimientos al Señor. Primeramente, por la salud de nuestra hermana Tere Hernández. Está delicada de salud. Les pido que estén orando por ella, que el Señor la fortalezca. También por la hermana Jovita Leiva. Habíamos estado pidiendo que el Señor pues fuera con ella porque ella estaba muy delicada y gracias a Dios ha tenido una mejoría. Y
pues estamos agradecidos al Señor por ello. Dios sabe nuestros tiempos y Él ha querido que aún preservar su vida, y agradecemos al Señor por ello. También, si usted tiene alguna petición de oración, puede escribirnos en la conversación y con gusto vamos a estar intercediendo por ello. Y bueno, también quiero recordarle que nuestros pastores están presentes siempre y atentos de alguien que necesite algún consejo, si tiene alguna necesidad, con gusto están prestos para servirle. Nuestro pastor Cristian, nuestro pastor Víctor Méndez, y con gusto ellos pueden atenderles. Sus teléfonos están también en el boletín. Y también agradecemos sus ofrendas y sus diezmos. En el boletín usted encontrará también el número de cuenta. Y le agradecemos y rogamos al Señor que Él le prospere, le bendiga en su trabajo. También quiero invitarles, porque hay algunas necesidades. En el boletín usted encontrará que se están haciendo algunos trámites notariales. Si el Señor pone en su corazón hacer alguna ofrenda especial para estos trámites de este lugar, pues será bienvenida y el Señor le bendiga y le siga prosperando. Y quiero mandar saludos a los hermanos que están conectados de distintos lugares, que nos ven desde Japón, de Rusia, de Italia, España, Inglaterra, Canadá, en Estados Unidos, tanto de Texas como de California, de El Salvador, Brasil, y de estos lugares como Tijuana, Baja California, Delicias, Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, San Juan del Río, en Jalapa, Veracruz, en Querétaro, en Cuernavaca, Morelos, del Estado de México, especialmente Tultitlán, también en Tehuacán, Puebla, Tabasco. Agradecemos al Señor la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Y bueno, quiero dar oportunidad a nuestro pastor, darle la palabra que trae en esta mañana la reflexión de hoy. Dispongamos nuestro corazón y estemos atentos a lo que el Señor tiene esta mañana para cada uno de nosotros. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios.
En la escena detrás de mí tenemos una pintura del Greco que lleva por título exactamente La curación del ciego. He leído el Evangelio de Lucas en su capítulo 18, de los versos 35 al 43. Y tenemos en la mesa unos ejemplares de la Biblia para ciegos. Precisamente el pasaje habla de un ciego y hoy encontramos entre los diferentes formatos en los que se busca que la palabra de Dios llegue a todos, la Biblia en braille. Aproximadamente necesitaríamos 50 volúmenes parecidos a estos que están sobre la mesa para tener una Biblia completa. Hoy solo he colocado 2, uno abierto, que tal vez usted solo perciba como páginas en blanco, pero que tiene unos puntitos en relieve que van determinando las letras que la persona invidente puede percibir con las yemas de sus dedos y de esa manera leer la Sagrada Escritura. Y un ejemplar cerrado, en cuyo lomo leemos precisamente que es una parte de la Biblia en braille. Según el verso 35, Jesús se acerca a la ciudad de Jericó, porque Jesús va a Jerusalén. Hemos visto ya varios relatos, historias, parábolas, desde el momento en que Jesús decidió ir a Jerusalén. Este es un pensamiento central en el Evangelio de Lucas. Es parte de todo el planteamiento del amor de Cristo en el camino hacia la muerte, en su identificación con el perdido y con el necesitado. Jesús va a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Jesús era como varón humano, un judío, semejante a todos los judíos de su tiempo. Y para comprender algunos pasajes de los evangelios hay que recordar que Jesús viaja en diferentes ocasiones a Jerusalén en las peregrinaciones a las grandes fiestas. Así, en este momento, Jesús camina hacia la fiesta de la Pascua. Pero no hay que olvidar, hay que tener de antemano la visión clara que precisamente Jesús morirá en la fiesta de la Pascua. Jesús morirá a la manera del Cordero Pascual y con ello Jesús hará caduca la fiesta de la Pascua. Nosotros ahora no celebramos la fiesta de la Pascua porque esa fiesta en la que se mataba a un cordero solamente anunciaba el hecho central, la verdad espiritual, de que la vida entregada por amor sería el camino de la salvación y la manifestación del perdón divino. Cuando Jesús hizo concreto ese hecho de dar su vida por amor y mostrarnos con esa entrega absoluta el perdón incondicional de Dios, la fiesta de la Pascua se había cumplido y por tanto había llegado a su fin. Y aquellas peregrinaciones tan importantes de las distintas aldeas y ciudades y de distintos países de donde venían todos los judíos al templo de Jerusalén, esas peregrinaciones también han terminado. Y han terminado porque ahora en el cristianismo no hay lugares santos. Ahora la dimensión de la santidad está en el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Así Jesús camina pues hacia Jerusalén, al que en ese tiempo era un lugar santo, sube a Jerusalén, pero ya no nos interesan, no consideramos, no veneramos lugares santos. El cuerpo de Cristo es la dimensión de la santidad donde Dios se manifiesta. Jesús es el camino
Dice el Evangelio de San Juan, pone en palabras de Jesús, yo soy el camino. Pues bien, esta persona, que es con mayúscula el camino, transita ahora por un camino hacia la muerte de entrega amorosa. El camino transita su camino doloroso hacia la entrega amorosa y pasa cerca de la ciudad de Jericó, una ciudad famosa por los relatos del libro de Josué, famosa por aquella historia en la que los hebreos rodean varias veces la ciudad y las murallas se derrumban, y una vez caídas las murallas, ellos entran con espada en mano para matar a sus habitantes. Una ciudad famosa también porque muchas de las predicaciones quieren hacernos creer que dando nosotros vueltas físicas a un lugar físico podremos vencer a los ejércitos de las huestes espirituales de la maldad. Sin embargo, en el momento en que el Evangelio de Lucas nos refiere nuevamente a la ciudad de Jericó, no lo hace en ninguna manera, ni Lucas ni Jesús, como una referencia a una lucha contra personas de carne y hueso, contra carne y sangre, diría Pablo. No hay una remembranza de Jesús de aquella conquista del Josué, de aquel Josué cuya etimología, Josué, Yeshua, es exactamente el mismo nombre Jesús. Tenemos aquí dos Josué, dos Jesús. El Josué que conquistó Canaán, por allá a fines del segundo milenio antes de Cristo, y este Jesús, el carpintero de Nazaret. Ambos se llaman igual. Pero si uno llevó al cabo las conquistas físicas, de la violencia de unos hombres contra otros hombres, este Jesús, el camino que transita hoy por un camino, pasa también por la misma ciudad conquistada de Jericó, pero no para señalar una historia reconstruida acerca de una justificación de por qué podemos poseer hoy una tierra física, unos derechos de conquista. Jesús pasa por Jericó con otro espíritu, pasa con otra actitud muy diferente, no para destruir a los enemigos humanos, sino para mostrar el amor divino. Aquí encontramos entonces patente ese gran contraste entre los primeros textos, los textos antiguos, en que la revelación era todavía precaria, un tanto oscura, hasta los textos del Nuevo Testamento, donde precisamente encontramos a Jesús mostrándonos el fin de las fiestas religiosas, el fin de los lugares sagrados, el fin de las conquistas materiales por la violencia. Ahora Jesús nos muestra un camino, un amor divino. Allí, dice el mismo verso 35, estaba sentado junto al camino, mendigando un ciego. Un ciego que el Evangelio de Mateo también refiere y que probablemente estaba con otro compañero ciego, porque según Mateo eran dos ciegos. Según el Evangelio de Marcos, este ciego se llamaba Bartimeo. Bar es una palabra aramea que significa hijo, y Timeo es un nombre grecolatino. Un ciego, dice Marcos, que se llamaba hijo de Timeo. Bueno, este hombre no puede ver. Noten nuevamente el talento de Lucas como escritor sagrado. Inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo, pero también poniendo al servicio de Dios
todo su talento literario. ¿Por qué contar la historia del ciego inmediatamente después de los versículos donde Jesús les dice a los discípulos que caminen a Jerusalén? Recuerde el verso 31 del mismo Lucas 18. Tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas. Allí será entregado, escarnecido, afrentado, azotado, y al tercer día le matarán. Le matarán y al tercer día resucitará. Pero ellos, dice el verso 34, nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se decía. E inmediatamente la historia de un hombre ciego sentado junto al camino. Tenemos aquí entonces unidos en esa hilación argumentativa de Lucas a dos tipos de ciegos. El ciego, llamémosle Bartimeo, un ciego físicamente ciego, y los apóstoles, los discípulos, ciegos espiritualmente. Ellos pueden mirar bien con sus ojos físicos, pero tres maneras de reiterar su imposibilidad de mirar el plan divino, de mirar cuál es la auténtica tarea del Mesías. Lo hemos leído en el verso 34 de tres maneras. Nada comprendieron, la palabra les era encubierta, no entendían lo que se les decía. Tres maneras. Dos tipos de ciegos. Por eso es tan interesante cómo Lucas une estas dos maneras. Y entonces, este hombre está ahí ciego, está sentado junto al camino. Es un cuadro muy típico de Lucas que nos quiere mostrar que el Jesús humanado, recuerde que el Evangelio de Lucas comparte con los otros evangelios en esencia la proclamación de la buena noticia, sí, pero que Lucas pone el énfasis en la perfecta humanidad de Jesús. En una humanidad que aparece, que viene a la tierra, no entre los príncipes, los poderosos y los ricos, los famosos y los conquistadores, sino un Jesús perfectamente humano, que se solidariza, que se identifica, que vive para los endemoniados, los enfermos, los gentiles, las mujeres, los leprosos, los inmundos, los abandonados, los pobres, los ciegos. Una vez más, un personaje sumamente necesitado, como puede ser un hombre que se sienta a la vera de un camino para ver si alguien le puede dar algo. Un hombre que además está aislado debido a su ceguera, porque cuando nosotros vemos, no alcanzamos a dimensionar, a comprender más en profundidad la dificultad, la soledad de las personas ciegas. Algún día estará bien que hagamos algunos ejercicios personales, como si no pudiésemos ver verdaderamente, ni siquiera cerrar los ojos después de haber calculado dónde están las cosas. Eso no es todavía realmente el hecho de estar ciego. Estar ciego es no tener idea de dónde pueden estar las cosas y qué cosas y cómo son esas cosas. Eso hunde a la persona en una soledad, en un aislamiento terrible. Es también un hombre pobre, está pidiendo limosna. Seguramente hay días que comerá un poco más, otros días comerá menos, algunos días tal vez no comerá. Un hombre, encontramos aquí en este cuadro, un hombre verdaderamente necesitado. Jesús va por ese camino hacia la cruz. Si yo fuera caminando hacia mi propia muerte, quizá quedaría ensimismado
en mi propio dolor. Y los necesitados con los que yo me cruzara no desviarían mi vista, no llamarían mi atención, estaría preocupado por mí, estaría concentrado en mi propio intenso sufrimiento, como para que me tomara el tiempo de preocuparme o de sufrir por los demás. Sin embargo, Jesús, aunque va efectivamente hacia su propia muerte y lo sabe, se lo ha dicho a los discípulos y se los ha dicho con toda la claridad de los versos anteriores que acabo de leer. Será escarnecido, entregado, traicionado, azotado, asesinado. Sabe lo que le espera en apenas unos cuantos días. Lo asume. Pero he aquí una manifestación del gran amor de Dios. Él no cierra sus ojos a los otros que sufren, a los otros que están necesitados. No se concentra solo en el propio sufrimiento que está llamando a su puerta. Jesús tiene un corazón amoroso para mirar al otro que sufre. Él va hacia la cruz, sí, pero se identifica con Bartimeo. Se identifica con aquel hombre que es menesteroso, que sufre la soledad, que sufre la pobreza, que sufre la enfermedad, que no tiene consuelo, no tiene esperanza. ¿Esperanza de qué? ¿De un día volver a ser joven o de tener un trabajo o de un día recobrar la vista? Es un hombre sin esperanza, es un hombre quebrantado, es un hombre del que la sociedad se ha olvidado, lo ha dejado allá en el camino pidiendo limosna. Un hombre del que la religión, el judaísmo, la iglesia se ha olvidado. No dice que este era un hombre acogido por las instituciones religiosas para acompañarlo y proveerle. Era un hombre abandonado, sin esperanza. Pues bien, Jesús se identifica con él. En el verso 36 se dice que al oír a la multitud, este hombre es ciego, así que aguza su oído y entiende que pasa una multitud. No es extraño que pasara una multitud. Hemos dicho que es el camino a Jerusalén y por tanto las multitudes pasan de manera frecuente en las peregrinaciones. Debe haber sido, sin embargo, que en esta ocasión la multitud era más ruidosa. Había más murmullos, más voces, más excitación que Bartimeo pudo percibir, pudo escuchar. Y cuando él escuchó algo diferente, preguntó, ¿por qué hay tanto ruido? ¿Por qué hay tanta gente? ¿Por qué las personas se alborotan? Y le contestan en el verso 37, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. ¿Sabía este ciego quién era Jesús Nazareno? No lo sabemos. Los relatos bíblicos nos cuentan la esencia, pero no nos dan más detalles. Podemos imaginar que él hubiera dicho, tal vez a un interlocutor, bueno, pero ¿y qué tiene de especial que pase un tal Jesús? El nombre Jesús era común en los tiempos de Jesús, nuestro Señor. ¿Qué tiene de particular que pase un Jesús? Ah, pues este es Jesús de Nazaret. Estoy imaginando, ¿no?, una posible escena. ¿Y quién es este Jesús de Nazaret? Pues la gente que se haya tomado un momento para hacerle caso a ese ciego que les distraía, a ese ciego que les provocaba la molestia de distraerlos cuando ellos estaban queriendo ver el paso del Maestro. Alguien que se tomó
esa molestia, le debe haber explicado. Es un profeta. Muchos lo consideraban un profeta. Otros tal vez le hayan contestado, es un rabí, es un maestro maravilloso. Y seguramente le dijeron, se dice que ha hecho milagros. Se dice que él expulsa a los demonios. En una ocasión multiplicó los panes y los peces para dar de comer a una multitud. Resucitó a la hija del encargado de la sinagoga. Ha sanado enfermos, ha curado leprosos. Entonces, este hombre ciego, o estaba ya enterado, también es probable, que en sus pláticas con los transeúntes o con otros hombres que pedían limosna cerca de él, hubiesen recibido ya noticias de esta especie de taumaturgo que predicaba por las aldeas y por las calles de las ciudades o de las regiones de la Galilea y que se encaminaba ahora hacia el sur del país. Sea que hubiese recibido estas noticias previamente o que en ese momento distintas personas le hubiesen contestado, yo quiero decir que ante la insistencia, porque lo que el texto nos continúa relatando nos muestra que este era un hombre persistente, un hombre insistente. Y si le preguntó a una persona, ¿por qué hay tanto ruido? Y esa persona no le contestó, como muchos que oyen el silbato de un ciego y no hacen caso. Entonces debe haberse acercado a otra persona y tal vez esa otra persona le dice, es Jesús de Nazaret. ¿Y quién es Jesús de Nazaret? Y ya no le contestó. Y entonces se aferró a otra persona y le dijo, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y así, una tras otra persona le fue informando quién era ese que pasaba. Decía el apóstol Pablo que la fe viene por oír la palabra de Dios. De manera consciente o inconsciente, la información, las respuestas que algunos integrantes de la multitud proveían al ciego ante sus acuciantes preguntas, fueron llenando su mente, fueron llenando su corazón de fe y de una naciente, una nueva esperanza. Dicen que está pasando, que está cerca un hombre del cual he escuchado sana enfermos, limpia leprosos, expulsa demonios, hace milagros, es un profeta, es un maestro, es un enviado de Dios. Renace la esperanza en Bartimeo cuando termina de comprender cuál es la importancia de aquel hombre que pasa. Noten el contraste entre las multitudes y la individualidad. En un pasaje que ya comentamos, el de el endemoniado gadareno, vimos también ese contraste, cómo Jesús se retiraba de las multitudes, cruzó el mar y llegó a la tierra de los gadarenos, y allí entre los sepulcros se encontró a un hombre que tenía una legión de demonios. La multitud de las personas, la multitud de los demonios. Ese mismo pasaje de Lucas nos mostró cómo Jesús es singular frente a las multitudes y cómo al liberar a ese hombre y ayudarlo a volver en sí, a ser consciente nuevamente, le ha librado de esa multiplicidad de los demonios para ser una persona única, singular, irrepetible, de infinito valor ante Dios. Aquí tenemos otra vez un recurso parecido por parte de Lucas. Hay una multitud de personas que viene siguiendo a Jesús, que viene haciendo ruido, que viene esperando
que Jesús le dé algo, seguramente pidiéndole también favores, respuesta a sus peticiones. Una multitud un tanto amorfa, no se nos dice más de quiénes conforman esa multitud. Pero ¿quién es el importante? El que viene entre la multitud, el que causa la multitud. ¿Quién es? Una persona singular, Jesús de Nazaret. Tenemos también entre esa multitud, y seguramente a muchísimos necesitados. Y a lo largo del camino, como sucede en todos los caminos de las peregrinaciones, tenemos seguramente muchas personas vendiendo su comida, sus mercancías a los que viajan. Y muchas otras pidiendo limosna por parte de las personas piadosas que caminan hacia los lugares santos. Pues bien, de todas esas personas no se dice nada. Solamente de uno, el ciego. ¿A quién le preguntó quién era Jesús? ¿Quiénes le contestaron? ¿Quiénes le brindaron información sobre quién era Jesús? No lo sabemos. Solo destacan aquí en la historia, entre ese contexto de la pluralidad, dos singulares, Jesús y el ciego. Bien, en el versículo que sigue, cuando él se entera que pasa Jesús Nazareno, dice el verso 38, entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre ciego tuvo que haber gritado muy fuerte. ¿Cómo podría escucharle un hombre del que no sé, porque estoy ciego, a qué distancia pueda estar? ¿Cómo puede escucharme un hombre si mi voz no sobrepasa a todo ese vocinglerío que me rodea? Todos gritan, todos hablan, todos platican, pero yo necesito que me escuche el Maestro Jesús. Así que ahora el ciego no está pidiendo limosna con una voz suave o con una voz media para aquel que él perciba que está cerca. Ahora, sin saber qué tan cerca o qué tan lejos está Jesús, ¿cuántas personas median entre él y Jesús? ¿Cuántas voces estorban a su clamor? Él tiene que elevar su clamor con todas sus fuerzas, con toda su energía, con toda su desesperación y gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces la gente, según el verso 39, los que iban delante le reprendieron para que callara. Vemos el egoísmo de la multitud. No falta quien, de los más cercanos, se sienta molesto porque casi le gritan en el oído, cállate, me estás gritando. O porque otro haya pensado, no molestes al maestro, a una persona tan importante no se le grita de esa manera. Otros quizá pensando que el ciego no distrajera a Jesús de las propias peticiones de estos otros. Quizá Jesús, pensaban ellos, iba a pasar tan rápido que entre más ellos pudieran acercarse, habría posibilidad de que el maestro les concediera una petición y no que viniese de repente un ciego o cualquier otro a estorbar la oportunidad que tenían de acercarse a Jesús. Por estas y muchas otras razones que podamos imaginar, se hace evidente el egoísmo de las personas. Recordemos que la masa es amorfa, no toma una responsabilidad ética, solamente se deja arrastrar. Y piensa en sí, cada individuo piensa en sí, pero en la misma corriente de la masa, pero no para sacrificarse por los demás. Por eso, a partir de diferentes motivaciones, de diferentes intenciones,
La gente calla al hombre ciego. No molestes al maestro, no me molestes a mí. Cállate, no te va a escuchar. ¿Cómo crees que te va a escuchar si hay tanta gente haciendo ruido? Mejor ya cállate, no insistas. Casi me parece escuchar tras la voz de estas personas que dicen no insistas, la propia voz de Satanás, cuando nos dice a nosotros en nuestras peticiones a Dios, no insistas, no hay esperanza, no tienes solución, no tienes remedio, no insistas, resígnate, acepta. Si Bartimeo hubiese sentido vergüenza por molestar, entre comillas, a las personas, se hubiera callado. Algunos de nosotros tal vez somos tan tímidos que si alguien nos dijera cállate, pues me callo, ya no me atrevería a gritar. Y entonces el ciego se hubiera callado y se hubiera quedado ciego. El maestro no le hubiera escuchado. Si ante la gente que le decía, no grites porque no te va a escuchar, el maestro ya casi pasó, ya se va, ya olvídate, ya no insistas. Él hubiera dicho, lástima que no supe antes. Y si hubiera callado, se hubiera quedado ciego. Por eso quisiera que destaquemos aquí, que pensemos con todo nuestro corazón la intensidad con que el ciego pide a Dios en medio de los muchos obstáculos de los que lo reprenden. Y recuerde que quienes le reprenden son peregrinos, son viajeros que van hacia Jerusalén, al lugar santo, a la fiesta de la Pascua. No dudo que grupos de esos peregrinos vinieran cantando los salmos de peregrinación, que en la traducción de Reina Valera tienen el título de Cánticos Graduales, y que son los cánticos que se cantaban en el camino del viaje a Jerusalén, más o menos del Salmo 120 al 134. Cantos, gritería, niños corriendo, personas pidiéndole a Jesús, señoras platicando. Jesús no te va a escuchar, ya cállate. Y él se hubiera resignado, se hubiera callado. Quizá otros con más enojo le conminaron fuertemente, cállate ya. Pero no, el hambre, la necesidad, la confianza en Bartimeo se mezclan y se fortalecen. La confianza porque, como dije, alguien o algunos le han explicado quién es ese tal Jesús, cuáles son algunas de las cosas, de los milagros que ese Jesús ha realizado. Mezclada esa fe y esa esperanza con su imperiosa necesidad, con su tremenda soledad. Entonces me remite al Salmo 42. El Salmo 42 que cantamos hace un momento y donde dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Clama como brama, como el ciervo por las corrientes de las aguas. El ciervo, el venado, el ciervo es un venado, que cuando tiene sed, brama tan fuerte que a kilómetros de distancia se oye el bramido del venado. El clamor que surge del alma de Bartimeo, su profunda necesidad, no se detiene en los obstáculos. Querido oyente, amigo, hermano, tenemos peticiones, tenemos necesidades. Y esas peticiones y esas necesidades siempre se han visto amenazadas, limitadas
por obstáculos, porque a veces nos desanimamos, porque a veces perdemos la esperanza, porque a veces alguien nos dice, no es por allí, los milagros ya no existen, las sanidades ya no son para este tiempo, fueron para el tiempo apostólico, hoy no hay dones espirituales, hoy no hay nada de eso. Y con esas y muchas otras razones que a veces provienen desde el pensamiento mismo del enemigo, se nos quiere hacer callar. Se quiere que no insistamos. Se quiere que no molestemos. Y hasta en una postura aparentemente bien intencionada, que no tengamos falsas esperanzas, que mejor nos quedemos como estamos. Pero el ciego no acepta esos obstáculos, no acepta esas amenazas, no acepta esos malos consejos. El ciego tiene hambre de Dios como el ciervo brama por las corrientes. Y ahora dice el versículo 39, pero, esta es una partícula adversativa, en contraste con aquellos que lo callan, en contraste con aquellos que se sienten molestados por sus gritos, él clama mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí está escrito una vez, pero ¿cuántas veces gritó este ciego? Muchas veces. Y ¿sabe? Podríamos preguntarnos, ¿Dios lo sabe todo? ¿El Espíritu Santo guiaba a Jesús? ¿No podía el Espíritu Santo indicarle a Jesús, como lo hizo en muchas otras circunstancias? Por ejemplo, mira, en el camino a Jericó, acércate a tal hombre, a tal persona que te está necesitando. Y entonces Jesús, guiado por el Espíritu Santo, hubiera llegado por el camino, se hubiera desviado un poco a la orilla, directamente hacia aquel mendigo, y le hubiera dicho, hombre, aquí estoy, soy Jesús, ¿quieres que yo te sane? Eso pudo haber hecho Dios. Para Dios eso no es ningún problema. ¿Por qué no lo hizo? Porque lo que este pasaje, porque la actitud de este hombre nos está enseñando, es la necesidad, es el hambre, es el corazón que nosotros debemos de tener. ¿Sabe Dios lo que yo necesito? Sí lo sabe. ¿Sabe Dios que la gente, que las circunstancias, que las tentaciones me están poniendo obstáculos para aquello que yo pido y para aquello que yo necesito? Sí, Dios lo sabe. ¿Y por qué Dios entonces no viene y hace a un lado todos los obstáculos y me responde? Acuérdese cuando hemos platicado de la oración, que Dios no está tan interesado en resolver mis problemas como en transformarme a mí. Dios no está tan interesado en darme lo que yo quiero, sino en que yo ame y entienda y quiera su voluntad. Así como Jesús pudo haber ido directamente hacia el ciego, así también Dios muchas veces podría resolvernos un problema apenas incluso antes de que oráramos. Pero eso no nos transforma. Eso no manifiesta cuál es nuestro verdadero deseo, nuestra verdadera intención. Alguna vez una joven me dijo que lo que más le gustaba era cantarle a Dios y que ella no se imaginaba su vida sin cantarle a Dios. En poco tiempo abandonó el canto a Dios para volverse al canto del mundo. ¿Era acaso un deseo auténticamente profundo? ¿Un deseo nacido del corazón? Bartimeo es un ejemplo de que todo lo que es de Dios lo recibimos por gracia, pero que el reino hay que arrebatarlo con violencia, pero que nuestro corazón tiene que poner todo su empeño, toda su energía, y tenemos que poner toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas en aquello que más deseamos. Hemos insistido en que la recompensa es Dios, nuestro amado es Dios, lo que más deseamos es Dios,
¿Y cómo se va a hacer eso patente? No como mero discurso proferido de los labios hacia afuera. ¿Cómo se hará patente que Dios es mi amado, que Dios es lo que más deseo? Pues cuando por encima de mis necesidades y por encima de los obstáculos y por encima de todas las cosas, desde lo más profundo sale el clamor, emerge el grito estentóreo por la misericordia en pos de la recompensa que es el amado. Así que yo puedo pensar, puedo asegurar que este hombre no gritó una vez: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces le dijeron: cállate. Y gritó por segunda vez: ten misericordia de mí. Y entonces ya, 2 veces. No, lo que el pasaje nos comunica es la idea de un hombre que persiste, de un hombre que grita y grita seguramente cada vez más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Por encima de todo el escándalo, hasta que Jesús le oiga. Y efectivamente, Jesús le oyó. Jesús oyó a este hombre que tenía hambre de Dios. Usted y yo tenemos auténtica hambre de Dios, decía Jesús: bienaventurados los que tienen hambre. Pero el título que este ciego utiliza, Hijo de David. ¿Por qué le llama Hijo de David? Bueno, parafraseando el título, eso significaría: esta persona que se acerca, que se llama Jesús, es el rey descendiente de David que Dios había prometido que al final de los tiempos establecería el reino de Dios. ¿Se fija? ¿Qué teología tan profunda? ¿Qué visión tan clara tiene este ciego? Este ciego no es un teólogo, este ciego no es un rabino, no es un sacerdote, no es un escriba, no es ningún erudito de la Sagrada Escritura, pero su deseo de Dios, su necesidad espiritual es tan grande que puede captar, que puede abrir su ser a lo que Dios está haciendo. Nosotros no debemos dejar de estudiar y de profundizar cada vez más las Escrituras, pero lo importante es que abramos nuestro ser en entrega, en disposición, en hambre para aquello que Dios está haciendo. No deja de ser sorprendente cómo un hombre marginado, empobrecido, en la miseria, entienda una cosa: si es verdad que quien se acerca enseña el reino de Dios, si es verdad que tiene autoridad para sanar enfermos, para expulsar demonios, para limpiar leprosos, para realizar milagros, es el rey escatológico, es el profeta mesiánico, es el portador del reino de Dios. Recuerde que el mensaje desde Juan el Bautista y el mensaje de los profetas, el mensaje de la propia predicación de Jesús, el mensaje que hemos visto en todas las parábolas, es: el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios se manifiesta, el reino de Dios está entre nosotros. Y ahora este hombre lo sabe, está ciego de los ojos físicos, pero sus ojos espirituales están abiertos. Ese hombre es el Hijo de David, el rey prometido, el descendiente de aquel David que recibió las promesas de Dios, de que un día uno de sus descendientes se sentaría en el trono para siempre y establecería una justicia eterna. No tenía esperanza este ciego de recobrar la vista algún día, pero mire qué esperanza tan maravillosa tenía
en su corazón. El reino de Dios vendría. El rey que Dios había prometido, que establecería la justicia eterna, había aparecido. Es maravillosa la manera en que este hombre ve. Y otra vez lo tenemos que contrastar con la actitud de los discípulos, cuando de ellos se dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Y en el otro lado, Bartimeo sabe quien se acerca es el Hijo de David, el Rey mesiánico, el Rey de Reyes, el implantador del reino eterno de la justicia y del amor divino. Todo un teólogo, a fin de cuentas. Por eso no puede dejar de gritar. Por eso, aunque lo callen, aunque hubiese habido quien quisiera literalmente taparle la boca, él tenía que seguir gritando, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Jesús le escuchó? ¿O el Espíritu Santo guió a Jesús hacia el hombre? ¿O ambas cosas? El punto es que Jesús se acerca. En el verso 40 dice, Jesús entonces deteniéndose mandó traerle a su presencia. Jesús se detiene un tanto lejos y dice, ayuden a ese hombre a venir. Está ciego, guíenlo, oriéntenlo, tráiganlo hacia mí. Queriendo podríamos encontrar también una especie de tipología aquí, porque seguro esta petición se la hizo a sus discípulos. Traigan el ciego hacia mí. ¿Qué es nuestra labor evangelística? Así como la multitud o algunos de la multitud le dijeron al ciego, ese Jesús es un maestro, ese Jesús es un sanador, ese Jesús es un profeta. Y otros lo ayudaron a levantarse del suelo. Marcos dice que arrojó la capa y lo trajeron para saber por dónde era el camino, para ponerlo frente a Jesús. Esa es nuestra tarea como portadores de la buena noticia. Nosotros debemos ser proclamadores, anunciadores del Evangelio, para que el necesitado, el pobre, el ciego, pueda acercarse a Jesús. Y cuando se acerca a Jesús, Jesús le hace una pregunta. Noto antes que Jesús se detiene en el camino. Ya decíamos que olvidándose de su propio sufrimiento, se detiene. ¿Por qué se detiene Jesús? ¿Por qué mira entre la multitud a ese singular, a ese hombre que destaca de entre los otros hombres? Porque Jesús, en el ejercicio, en la manifestación de su amor, tiene una recompensa. Decíamos en la plática anterior, Dios es la recompensa. ¿Cuál era la recompensa de Jesús en esta tarea? ¿Ser famoso o no? ¿Hacerse rico? Ya hemos visto que Jesús nunca fue rico. ¿Hacerse poderoso? ¿Hacerse inolvidable para las generaciones posteriores? No. Jesús tiene una misión fundamental. Y esa misión fundamental es su recompensa. Porque Él va por el camino hacia la muerte, Él va por el camino hacia Jerusalén para una sola cosa: cumplir la voluntad del amado. La recompensa de Jesús es el amado. Él va por el camino a la cruz para cumplir la voluntad del amado. Y esa cruz y ese camino hacia la cruz está también en función de los amados. Los amados de Jesús somos nosotros. Si Jesús aceptó ir a la cruz, fue porque somos los amados de su corazón. Porque este ciego que estaba allí era uno de los amados de su corazón. Porque usted
es un amado del corazón de Jesús. Leamos ahora en el griego el versículo 41 que he tomado como central de nuestra plática. Dice el versículo 41 de Lucas 18 en la lengua en que originalmente se escribió el Evangelio de Lucas. Tisithelis piiso odeipen Kyrie in anablepso, que podemos traducir. Tisithelis piiso, esta es la pregunta de Jesús. Textualmente, ¿qué para ti quieres que haga? Tisithelis piiso, ¿qué para ti quieres que haga? Odeipen, y él dijo, Kyrie, es una exclamación, es un vocativo, Señor, Kyrie, ina anablepso, que recobre la vista. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Y yo he puesto como título a nuestra reflexión de hoy, Jesús pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Pero además a mí me surge ahora otra pregunta. Si Dios es omnisciente, si Dios lo sabe todo, ¿por qué pregunta? Hay muchos pasajes de la Biblia donde Dios pregunta algo como si no lo supiera. Desde los primeros capítulos, cuando le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Dios es omnipresente. Y Adán le dice, tuve miedo y me escondí. Y Dios le hace otra pregunta, ¿comiste del árbol que te mandé que no comieras? ¿Sabía Dios que Adán había comido? Por supuesto, pero Dios pregunta. Cuando los ángeles van hacia Sodoma, le dicen a Lot, y Dios le dice a Abraham, voy a descender a ver cómo es eso, el clamor que ha subido hasta mí, la maldad de Sodoma. ¿Dios la sabía o no la sabía? Entonces, ¿por qué tienen que ir unos ángeles a corroborar? O esta pregunta, que parece demasiado obvia. Cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Pues a lo mejor nosotros, aduciendo el sentido común, diríamos, pues si es un ciego, ¿qué puede querer? Si tú haces milagros, sería evidente que lo que el ciego quiere es recibir la vista. Alguien podría imaginar, bueno, lo que el ciego quería era una limosna, pero una limosna se la pedía a cualquiera. A Jesús le está pidiendo algo con base en el título que le ha reconocido, Hijo de David. Hijo de David. Y entonces, pareciera sobrante la pregunta, ¿qué quieres que te haga? Pero cuando Dios pregunta, no es porque Él no sepa, porque Dios quiere que confesemos. Cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Era el momento de que Adán hubiese aparecido y se hubiera postrado y hubiera dicho inmediatamente, Señor, perdóname, pero no lo hizo, me escondí. Y Dios le da otra oportunidad y reitera la pregunta, ¿comiste del árbol? Sí comí, pero la mujer que me diste, otra vez no confiesa. Las preguntas divinas no son porque Él necesite información, Dios no necesita saber algo, lo sabe todo. Las preguntas divinas están en función mía. En la visión de Isaías, en el llamamiento del profeta Isaías, ¿no? Cuando él mira el trono alto y sublime, y entonces uno de los querubines toma un carbón encendido del altar y lo pone sobre los labios de Isaías, y Dios pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Tenemos otro caso de una pregunta retórica, porque Dios lo sabe. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? Entonces Isaías responde, Señor, envíame a mí. Porque las preguntas que Dios hace tienen ese propósito.
que yo reconozca mi pecado, que yo responda a su llamamiento o que yo reconozca mi íntima, profunda, auténtica, verdadera necesidad. También alguna vez, cuando Salomón consagró el templo a Dios y le ofreció una hecatombe, es decir, un sacrificio de cientos de toros, Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y entonces Salomón, en aquel momento, no pidió riquezas, no pidió poder, no pidió placeres, pidió sabiduría. Y Dios encomió a Salomón por haber pedido sabiduría. Ese es el propósito de las preguntas divinas. ¿Qué es lo que verdaderamente, qué es lo que desde la raíz de tus motivaciones quieres, pides de Dios? Es muy fácil suponer que queremos de Dios todo, lo bueno, que nos dirija en la vida, pero en el momento de la realidad, frente a los obstáculos, frente a las tentaciones, se evidencia que nuestro clamor más profundo no era la trascendente, la auténtica, la más importante necesidad espiritual. No lo era. Por eso la pregunta de Jesús, aunque parece obvia, no lo es. Con sus propias palabras, el ciego y cada uno de nosotros tenemos que expresar claramente qué es lo que más queremos. No solo qué queremos, yo puedo querer muchas cosas. ¿Qué es lo que más queremos? Por sobre todas las cosas, ¿qué reconocemos como nuestra mayor necesidad? Note de qué manera tan maravillosa otra vez Lucas está relacionando a Dios como la recompensa 100 veces más valiosa que cualquier otra cosa, con lo que interroga la pregunta divina. ¿Qué es lo que realmente quieres en lo más profundo de tu corazón? Y entonces el ciego le dice en este verso que acabamos de leer, ¿qué quieres que te haga? Señor, que reciba la vista. El ciego quiere ver, quiere la vista física porque ya hemos visto cómo tiene una percepción espiritual acerca de quién es Jesús. Tu fe te ha salvado, le dice Jesús, recíbela, tu fe te ha salvado. Cuidado aquí de no cerrar el análisis de este pasaje distorsionándolo en un mal concepto de lo que sea la fe. Si de aquí concluyéramos que la fe es una fuerza, que la fe es un poder y que entonces lo único que Jesús le está diciendo es que como tú supiste manejar la energía de la fe, es que como tú supiste visualizar, es que como tú supiste mantenerte proclamando y decretando, entonces lograste lo que querías. Eso sería distorsionar la fe y echar por tierra toda la enseñanza del pasaje. No, mejor dejemos claro que la fe no es la causa de la salvación. Y usted me dirá, ¿pero qué no somos salvos por fe? Sí, pero la fe no es la causa. La causa de la salvación es la gracia de Dios, su perdón inmerecido, su amor incondicional. Esa es la causa de la salvación, no mi fe. Mi fe, recordemos, no es más que la decisión de recibir lo que la gracia ha prometido. La fe es mi decisión de recibir lo que la gracia de Dios ha prometido. Y entonces, este hombre no recibió la vista, no fueron abiertos sus ojos, porque su fe tenía poder, sino que su fe, depositada en aquel que era el hijo de David, le permitió dirigirse a aquel que puede devolverle la vista. La fe no puede devolverme la vista, Jesús es el que puede devolverme la vista. La fe es poner mi confianza en ese Jesús
y esperar en la gracia inmerecida que me otorga Jesús. Porque la fe es la apropiación de aquello que Dios me da. No distorsionemos la fe. Entonces este hombre recibió una salud espiritual cuando entendió quién era Jesús. Y recibió una salud física cuando Jesús abrió sus ojos. Esto es maravilloso. Y entonces, ahora voy al versículo 43. Y luego vio, se abrieron sus ojos. Y le seguía, este hombre, Bartimeo, seguía a Jesús, se volvió un discípulo. Y glorificaba a Dios y todo el pueblo dio alabanza a Dios. Recuerde que glorificar a Dios no se relaciona con que no nos importe el prójimo y que solo queramos decir Dios es maravilloso. Por supuesto que Dios es maravilloso, es indescriptible, es inefable, es nuestro amado. No tenemos palabras para expresar su grandeza, ni siquiera para orar como debemos. Gracias a Dios también por la oración en lenguas. Pero glorificar a Dios, de acuerdo con este pasaje, significa exactamente la tarea que hace Jesús. ¿Qué es glorificar a Dios? Mostrar el amor de Dios a los demás. ¿Qué hizo este ciego al seguir a Jesús después de recibir la vista? Testificar y mostrar el amor de Dios a los demás. ¿Y qué hizo el pueblo cuando vio este milagro? Se alegró por el amor de Dios. Quedó patente en el pueblo el destinatario del mensaje de Jesús, el pueblo destinatario de la obra de Jesús. Pudo gozarse y alabar a Dios por el amor de Dios inmerecido en favor de todos nosotros. Eso es glorificar a Dios. Ahora cierro reflexionando en cuál es la auténtica necesidad que nosotros tenemos. Si Jesús en este momento, de alguna manera más clara, le preguntara a usted, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué haga por ti? ¿Qué quieres que te dé? ¿Usted qué diría? Quizá nos apresuráramos y dijéramos, Señor, que me gane la lotería. Señor, dame salud, dinero y amor. Señor, dame seguridad, comodidad, protección. Creo que precipitadamente estaríamos dispuestos a pedir muchas cosas importantes, otras legítimas, algunas carnales, pero en realidad sabemos cuál es nuestra auténtica necesidad. Tenemos claro y estamos dispuestos a pedir por sobre todas las cosas a que nuestro grito, nuestro clamor, pidiendo por la misericordia de Dios, sea exactamente por la necesidad, por la pregunta más importante. Claro, recobrar la vista física era importante para este hombre, pero por todo lo que el relato nos dice, de lo que él entendió de quién era Jesús, por lo que hizo después de recibir la vista y ser un discípulo de Jesús, entendemos que en el fondo su clamor sí era por salud, pero ante todo, ante todas las cosas, era un clamor por Dios. Y cuando nosotros clamamos como Él en nuestra oración, en nuestro desespero, en nuestra angustia, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Tenemos que tener claro qué pedimos. Ante la pregunta que a pesar de la omnisciencia divina Dios nos dirige, ¿qué quieres que te haga? Yo soy quien tiene que decir, ¿qué quiero que me des? ¿Cómo quiero que me ayudes? El mundo también, el mundo necesita de Dios. Pero el mundo en general no reconoce su auténtica necesidad. Todo ser humano tiene una necesidad de Dios. Hay una estructura religiosa universal en nuestra manera de ser humanos. El hambre y la necesidad de Dios, la dependencia del infinito. Esas la tenemos todos. Pero el ateo no reconoce ni siquiera que hay un Dios al que él necesita. El que justifica su pecado,
en las tendencias relativistas y las mentiras que actualmente son la moda, que arrastra a los jóvenes y a la sociedad en sí, en que la gente llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. La gente no puede responder la pregunta, ¿qué quieres que te haga? La mayoría respondería, dame mi capricho, dame lo que se me antoja, que pueda lograr mi pasión. El mundo no sabe lo que necesita. Nosotros tenemos que llevar el Evangelio para decirle a la gente, lo que tú necesitas es Cristo. Lo que necesitas en primer término no es más poder, más dinero, más comodidad, más fama, más aceptación. Necesitas a Cristo, necesitas a Dios. Sin Dios estás perdido, sin Dios tu vida no tiene sentido, sin Dios no hay una significación trascendente para tu existencia. Tenemos que ayudar al ciego a acercarse a Jesús. Desgraciadamente, muchos ciegos creen mirar. El Evangelio de Juan también nos hace el relato, en uno de los milagros centrales de ese cuarto Evangelio, de la sanidad de un ciego. Y la discusión que tiene Jesús con los escribas y fariseos en torno al milagro de la sanidad de ese ciego, es que los fariseos y escribas creen no estar ciegos. Creen que entienden a Dios, que saben lo que Dios quiere, que entienden las Escrituras, y Jesús les dice que ellos son ciegos, guías de ciegos, y les da una sentencia terrible. Ustedes están ciegos, pero por cuanto ustedes dicen, vemos, por cuanto ustedes dicen, no estamos ciegos, vuestro pecado permanece. Aquel que estando ciego niega la ceguera, aquel que estando necesitado de Dios niega su necesidad de Dios, mantiene su pecado, mantiene su perdición. Puede creerse importante, puede creerse sabio, puede creerse satisfecho, pero su pecado permanece. De ahí que si el título de nuestra reflexión es, si Jesús te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? No nos sintamos completos, autosuficientes, no sintamos que tenemos una buena vista, una opinión excelente de las cosas, una sabiduría, un perfecto entendimiento de las Escrituras. No. Reconozcamos nuestra necesidad auténtica. Por encima, la más profunda, por encima de todas las necesidades secundarias. Y que de nosotros surja ese clamor como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Señor, ten misericordia de mí. Pues damos gracias a Dios por su misericordia que Él tiene para con cada uno de nosotros. Yo les animo, les invito a que estemos repasando los estudios, porque quizá a veces uno se distrae o quizá también podemos recordar lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas, y es bueno volver a repasar los estudios. Yo les animo a que lo hagan. Y quiero que oremos en esta mañana por nuestros hermanos de Chiapas. Nuestra hermana Estelita nos habló, ella nos habla desde Chenaló, que hay mucha violencia principalmente en Panteló. Está tremenda la situación ahí. Entonces yo quisiera que podamos orar en esta mañana por nuestros hermanos que están afligidos y temerosos de esta situación que están viviendo. Y pues en general por los hermanos que tengan alguna situación que estén viviendo, problemas de salud o alguna necesidad.
quisiera que oráramos e intercediéramos en este momento. Si usted me acompaña, por favor. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana que tú nos has permitido escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos la recuerde, que nos haga ver, Señor, en qué estamos fallando. Padre, que podamos escudriñar y ver, Señor, si realmente no te estamos entregando todo nuestro ser. Que tu Espíritu Santo nos revele y nos muestre, Señor, y que podamos, Padre bendito, realmente rendirte nuestras vidas y que tú, Padre Santo, sigas obrando de acuerdo a tu perfecta voluntad, que caminemos en ella, Señor. Quiero poner en tus manos la vida de nuestros hermanos y de cada uno de los que escuchen esta reflexión, estos mensajes. Padre, toca sus vidas, sus corazones. Habla, Padre Santo, a su corazón, a sus mentes, a su espíritu. Te ruego, Señor, que tu palabra no vuelva vacía. Que tú, Señor, permitas que cada día rindamos nuestra vida a ti. Que reconozcamos, Señor, tu gran amor. Que reconozcamos, Padre, que tú eres fiel en todo momento. Queremos bendecirte y amarte como tú lo mereces. Gracias por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a ti y de saber que tú estás presente en nuestras vidas, de que tú nos escuchas solo por tu misericordia. Te ruego que nos llenes de tu gracia, de tu favor y que nos permitas, Señor, ser luz en medio de las tinieblas, en medio de este mundo, Padre. Que tú nos permitas anunciar tu palabra, Padre. Gracias, bendito Dios, por lo que harás en nuestras vidas y en las vidas de cada uno de los que tú pongas delante de nosotros. Toca sus corazones, Padre. Gracias por tu grande amor. Gracias también por la vida, Dios, de nuestros hermanos ahí en Chiapas. Te ruego que tú tengas misericordia de cada uno de ellos. Sabemos que están pasando por necesidad económica, que están pasando, Padre Santo, tribulaciones, violencia y tienen mucho temor. Te ruego, Padre, que tú extiendas tu mano preciosa sobre ellos, que tú los bendigas y los guardes, que su fe no falte y sea fortalecida. Y Señor, si mueve nuestros corazones para ver en qué podemos apoyar a nuestros hermanos, y tú seas con ellos en todo momento. Que tú seas su roca firme, Padre, a quien ellos puedan recurrir en todo momento, su noble sostén. Gracias, Padre, por la vida de nuestros hermanos, por nuestra hermana Jovita, porque tú le has permitido la salud y el tiempo que tú le brindes, ella está en paz. Gracias por la vida de nuestra hermana Tere, la ponemos en tus manos rogándote que tú seas con ella, la fortalezcas, la bendigas y que ella pueda percibir tu amor a través de esta enfermedad. Que tú los bendigas, Padre, a cada uno de mis hermanos y tú seas glorificado en todo momento. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues estamos despedidos. Dios les bendiga. Les recordamos de la reunión de media semana. Les esperamos a las 5 de la tarde. Dios les guarde.